Carlos, muchísimas gracias. Y ahora que estabas hablando, ¿verdad?, de todos estos titulares que salen en los periódicos, esto lo escriben los periodistas. Y los periodistas son graduados, van a la universidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando entonces en las universidades? Bueno, lo que yo me he dado cuenta, y en todas las universidades, no solamente privadas, públicas y privadas, es que los muchachos que están estudiando periodismo llevan muy pocos cursos de redacción. O sea, mínimo, nada más llevan como 2, si acaso. Entonces, por supuesto, todo este tipo de técnicas, entonces no las conocen. Y al final lo que buscan también es como vender, llamar la atención, parte del sensacionalismo, y por eso cometen ese tipo de imprudencias. Hay anfibologías que son como atractivas, que son como interesantes, que crean como ese doble sentido. Pero hay otras, como en el caso del señor, que de una situación tan triste hacen mofa, y la gente, ¿qué es lo que hace? Reírse de eso. Yo me acuerdo que en el mes de junio, que tú estuviste acá en el programa, tuviste una sección sobre redacción, ¿verdad? Y en pocos minutos lo explicaste, fue muy sencillo. Bueno, tú eres profesor universitario y me imagino que tus alumnos no van a ser de estos que van a escribir porque no los vas a dejar, ¿verdad? Con cariño, pero con energía tú enseñas a los alumnos. Yo creo que este es un llamado no solamente para los profesores, sino también para los alumnos que salen del paso. Y en este caso me viene a la mente que en aquella oportunidad una señora preguntó si tú podías darle clases de redacción a un grupo de alumnos y si tú podías también orientar a otra persona dándole clases para escribir un libro. Claro, nada más que me llamen y entonces negociamos, nos ponemos de acuerdo y sacamos el 8326-2865. 8326-2865 es tu teléfono. Doña Inés, perdón, también se pueden matricular como cursos libres en la universidad. Nada más me llaman y yo le digo en cuáles universidades trabajo yo y ellos perfectamente se pueden matricular como un curso libre, o sea, no tienen que llevar la carrera. Qué lindo. Ok, vamos entonces con un montón de preguntas. Aquí tengo 15, hijo de mi alma. Vamos a la primera. ¿Los meses se escriben en mayúscula o en minúscula? La gente se confunde un poco porque en inglés sí se tienen que colocar en mayúscula. En español no, a no ser que sea una celebración. Por ejemplo, lo que vamos a tener 15 de septiembre, septiembre sí tiene que ir esa S en mayúscula. 25 de diciembre, 12 de octubre. Si es una celebración, sí se coloca el mes en mayúscula. De lo contrario, se pone en minúscula. O sea, si yo 15 de agosto, Día de las Madres, sí, tengo que poner agosto con mayúscula. Sí, pero si ponemos 21 de agosto, en Costa Rica no hay ninguna celebración, ni en el mundo. O te escribo en el mes de agosto, te escribo en el mes de agosto. Ok. En septiembre, que lo mencionaste, ¿se escribe con P o no? Se puede escribir de las dos maneras, pero la Real Academia decidió que generalmente, como nosotros no la pronunciamos, nosotros no pronunciamos la P, entonces que mejor se escriba sin P. Es igual como psicología, ya no hay que pronunciar la P. Entonces se puede escribir sin la P. Octubre sí se escribe con C y se pronuncia la C. Ese todavía no han variado. ¿Por qué no escribimos y no pronunciamos septiembre ya la P ahora? Por deformación fonética, entonces la Real Academia eso es lo que decide. Si la mayoría de personas no lo pronuncia, entonces que no se escriba. La otra consulta que tengo pendiente aquí, ¿la palabra Dios se escribe siempre en mayúscula? Esta también es otra de las grandes dudas. Dios se escribe en mayúscula si pertenece a una religión monoteísta, o sea, si solamente existe un Dios, como en el caso nuestro en Costa Rica, cristianos, católicos, protestantes, es solamente un Dios, entonces ahí sí se escribe en mayúscula. Pero si son religiones paganas, donde la religión es politeísta, aparecen muchos dioses, existen muchos dioses, ese Dios se tiene que escribir en minúscula. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre sobre todo, pegado, ¿verdad? Yo amo a Dios sobre todo, sobre todas las cosas, y sobre todo separado? Bueno, eso es el ejemplo que doña Inés, yo amo a Dios sobre todo, que se escribe separado, significa especialmente. Yo amo a Dios especialmente. Sobre todo pegado es como un abrigo. Me compré un sobre todo en el mall, por ejemplo. Entonces pegadito es sinónimo de abrigo. Separado es sinónimo de especialmente. Sí, entonces por ejemplo yo puse un pedazo de nylon sobre todo lo que tenía en esta mesa porque hay una gotera. ¿Cómo pondría? ¿Sobre todo o sobre todo? Lo que pasa es que ahí sería otra definición. Sobre todo significa como encima de todo. Ajá. Entonces el sobre como preposición. Ok, está bien. Sería otra variante también. ¿Los apodos se escriben en mayúscula? Se tienen que escribir en mayúscula, pero si van acompañados de un artículo, como por ejemplo el Chunche Montero, entonces lo único que va en mayúscula sería Chunche, no el artículo el. Hay que tener cuidado con eso porque las personas generalmente ponen todo el apodo con el artículo en mayúscula. Entonces solamente tendría que ser Chunche nada más. ¿Cómo se dice? ¿Ponerse en pie o ponerse de pie? Las dos están perfectas, pero me lo preguntan mucho la gente, por ejemplo, que va a misa y el sacerdote les dice ponerse en pie. Lo que pasa es que ponerse en pie significa en pie de lucha. Lo correcto sería ponerse de pie, que es levantarse. Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Garubando o garubeando? Ninguna de las dos. La gente dice, está garubando, está garubeando. Lo correcto es está garuando.
A. Creo que por aquí, por cierto, me parece Garubando. que la ando. Aquí, garubando, Lo correcto es garuando. garuando. Sí, la gente Ah, pone escucha eso. garubando o garubeando. ¿Y es lo mismo que lloviznando? Es lo mismo, sí. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, voy a seguir usando lloviznando, ¿verdad? No, Si no, es yo le digo a garuando. los estudiantes que si no saben, Sí, entonces que utilicen mejor, otras mejor. estructuras o Ahora- más coloquial, como está cayendo un pelo a gato. Es una expresión como para lloviznar, Claro, más coloquial. claro. Ahora, ¿cómo se escribe? ¿Quizá o quizás? Las dos están perfectas, solo que si utilizamos quizá, significa que la palabra que sigue una consonante, o por ejemplo, quizá venga. Utilizamos quizás cuando la palabra que sigue empieza con vocal, porque entonces la S me separa las dos vocales. Por ejemplo, que yo diga quizás asista, ahí sí, porque entonces si no ponemos la S me chocaría la A con la otra A, entonces ahí hay que poner una S, quizás asista. Si la palabra que sigue empieza con vocal, no necesita poner la S, sería quizá, pero las dos también. Ya, voy por la 9 y tengo 15 pendientes. ¿Cómo se dice? ¿La carie o la caries? O sea, decir la caries es correcto. La carie está mal, lo correcto es la caries o las caries. Esas son palabras que siempre se escriben con S, es igual como cumpleaños. Nosotros no decimos el cumpleaños, nosotros decimos el cumpleaños con S y los cumpleaños, Entonces siempre son caries. siempre terminando ¿La con carie S. o las Es caries? igual como la tesis o las tesis, es igual. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Arañar o aruñar? Las dos están perfectas, solo que la Real Academia dice que arañar se utiliza más en el contexto formal y aruñar en un contexto más coloquial, pero las dos también. Ajá. Decir demasiado poco, ¿es correcto? La gente se confunde ahí porque demasiado y poco son contradictorios. Lo que pasa es que ya está registrado en la Real Academia como una expresión que lo que determina es como una carencia, una escasez máxima. Entonces está perfecta. Y si uno dice está más mal, ¿es más mal o peor? Peor. Peor, sí. porque más peor mal y no peor, ¿verdad? Como generalmente peor, dice la y gente, no peor. sino peor. Ahora, es correcto decir los niños y las niñas. Sí, bueno, ese perfectamente nos Los niños y las podríamos niñas. dedicar Esa todo un pregunta. programa con esto porque está como muy de moda el lenguaje políticamente correcto, Sí. que diferenciar el femenino con masculino y la gente no lo sabe concordar. La Real Academia ha sido muy específica en eso, determinante, y no está de acuerdo. Porque lo que dice la Real Academia que es poner mucha información de relleno cuando perfectamente podemos decir los niños, siempre y cuando no se haga con esa categoría despectiva de tratar de humillar a las mujeres. O se puede utilizar un inclusivo que sería la niñez, Ajá. que incluye hombres y mujeres. Ajá. Y si no es correcto decir los niños que nos Nada más los acompañan niños, hoy. Ok. sí. Ahora, ¿cómo se dice reglón o renglón? Las dos está perfecta. Ahora, lo que nosotros utilizamos para escribir estas líneas es renglón, porque reglón sin N es una regla grande. Entonces lo correcto es nosotros escribimos sobre el renglón. Ajá, ya. Sin N, reglón sin N es una regla grande. Ajá. Ahora, ¿realmente las malas palabras son tan malas? A alguien se le ocurrió decir que las malas palabras eran malas, pero no son malas. Depende del contexto, depende de la adecuación. Si usted está en determinado lugar y las amistades tal vez utilizan ciertas palabras de estas y nadie se ofende, no hay ningún problema. Estamos en televisión, estamos en una clase, en un contexto más formal o una reunión familiar donde hay ciertas personas que no las utilizan, entonces no sería adecuado. Entonces yo creo que no existen las malas palabras, lo que existe es la adecuación de las palabras. Ajá. Así que no se tienen que asustar si Voy por ahí con dicen la alguna. última para cumplir con todos los amigos que me van dejando preguntas y cartitas y notas en la recepción de acá de Canal 7 frente al estadio. La palabra solo lleva tilde, o sea, tengo solo 1000 colones. Antes se tildaba, es de los cambios de la Real Academia. Antes se le ponía tilde al que se podía sustituir por el adverbio solamente. Solamente tengo 1000 colones o solo tengo 1000 colones. Cuando se refiere a una persona que está sola, sin compañía, ese no se tildaba. Ya la Real Academia decidió que no necesita tilde, a no ser, lo que estamos viendo, que la oración sea anfiológica. Por ejemplo, si yo digo, yo voy solo al cine, las personas no comprenden bien si es que voy exclusivamente al cine o voy sin compañía. En ese caso, si hay confusión, entonces tenemos que tildar el solo, que se refiere al adverbio exclusivamente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Salí de todas las deudas pendientes que tenía. Saliste. Muchas gracias. Y recuerde que si usted quiere escribir un libro, si usted quiere darle un grupo de alumnos, algunas clases, si quiere orientación, bueno, se puede comunicar con Carlos porque él de verdad que es tan gentil y tan amable, ¿verdad? 8326-2865. 8326-2865.
Nos vamos. Ya trabajaron bastante hoy, ¿verdad? Ok, vuelvo enseguida. A la hora de comprar